por condicionantes. Previamente a esto, para poder iniciar, tenemos que encontrar las reacciones externas, que ya lo tenemos acá, horizontal en A, reacción en F, que es la carga inclinada a 35 grados, y la vertical en A. Bien, ahora, para poder resolver por condicionantes, acá voy a poner, lo vamos a analizar esta viga de forma interna, condicionantes, tenemos unas ciertas características, ¿ya? Lo primero, cuando nosotros entremos por el lado, ya sea en este caso izquierdo o por el lado derecho, lo primero que tenemos que ver es que las cargas, ya, las cargas tienen que ser continuas. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que si yo tengo una viga, ¿no? Como es el caso simplemente apoyada, y quiero ingresar el corte por el lado izquierdo, ¿sí? Toda la viga va a ser analizada por un solo tramo, con unas condicionantes. ¿A qué me refiero con cargas externas? Por ejemplo, para cargas distribuidas. Una carga distribuida continua es la que va desde el inicio de la variable X hasta el final de la viga. ¿A qué me refiero? Que tiene que estar distribuida en todo el tramo. Esa es una carga continua. Cuando hablo de carga distribuida rectangular. Ahora, una carga no continua sería el siguiente caso. Tengo la viga simplemente apoyada. Mi corte va a partir desde este punto, ¿no? Para el lado, la variable X. Una carga discontinua es la que va desde el inicio y hasta una cierta parte, como es nuestro caso, en caso de que entremos por el lado izquierdo. Si se dan cuenta, cuando yo inicio mi variable X, no va hasta el final de la viga. Por lo tanto, esta carga está cortándose en este punto, ¿no es cierto? A partir de aquí para adelante ya no existe esta carga. Entonces, cuando tenga este tipo de carga discontinua, lo que vamos a hacer es un artificio, ¿ya? Esto no se puede ingresar a la condición o a la ecuación de fuerzas internas como una condición. No se puede. ¿Por qué? Porque es una carga discontinua, de todas formas estaría mal. Lo que les había dicho es que para usar condicionantes, las cargas desde un inicio de la variable X tienen que ser continuas. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en este momento, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el artificio? Completar la carga para que todo sea continuo, pero obviamente lo que estoy completando lo tengo que restar. ¿Sí? Lo tengo que restar. Entonces, esta carga ya se vuelve completamente continua, ¿no es cierto? Y ahora esto va a entrar en toda la viga sin condición. En cambio, aquí ya viene el caso especial. Como hemos usado un artificio y estamos restando, vamos a decir que a partir de este punto, lo llamaremos una distancia L1, para adelante, ¿no? Todo continuo, va a entrar esta carguita con condición. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar siempre que las cargas sean continuas. Caso contrario, que no existan cargas continuas, vamos a realizar este artificio y entonces podemos reducir que tienen que buscar desde un punto para adelante sea continuo. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es adelante y cuál es atrás? Como habíamos visto en la anterior clase, en caso de que ustedes ingresen por el lado derecho, realicen su corte por el lado derecho, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá una carga como esta, para adelante viene a ser acá o acá. ¿Cuál de las dos opciones, compañeros? ¿Cómo es, chicos? Si mi variable X está empezando desde este punto
para el lado derecho, del lado derecho estamos iniciando la variable X. Adelante me refiero a este lado o a este otro lado. ¿Cuál de los dos casos llega a ser adelante? Izquierda opción. Esto no es cierto. Entonces de eso se van a ir dando cuenta cuál es adelante y cuál es atrás. Siempre busque que a partir de un punto para adelante de su corte, siempre tiene que ser continuo. En caso de que exista una carga discontinua, la ecuación que van a ir formulando va a estar mal hecha, ¿ya? Entonces, eso es lo primordial que queremos para las condicionantes. Una vez que tengamos la condición, otro caso especial que se nos puede presentar puede ser para cargas puntuales. Las cargas puntuales que entran al inicio de la variable X, ya como en este caso, nuestras cargas puntuales serían las reacciones de este apoyo, lo llamaremos reacción 1 y reacción 2. Estas dos cargas puntuales que van al inicio de mi variable X van a entrar sin condición. Entonces voy a poner acá cargas puntuales al inicio de mi variable X, al inicio de variable X, entran sin condición, ¿ya? Y vamos a aplicar lo mismo, las cargas puntuales, ya me refiero a cargas vertical, horizontal o carga momento puntual, me refiero a que desde un punto para adelante entran con una condición. Y esto ya lo vamos a entender mejor en el ejercicio. Desde un punto para adelante entran con condición. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nuevamente hago el ejemplo de una viga simplemente apoyada. Ok. Entonces voy a tener una carga vertical. Ya una carga vertical y una carga momento puntual. Entonces, si voy a ingresar por el lado izquierdo mi corte, el corte se hace antes de la última carga que viene a ser la reacción vertical, ¿no es cierto? Entonces esa va a ser mi inicio de la variable X. Veo acá las reacciones del apoyo fijo, esta reacción vertical y esta reacción horizontal, entran con condición o sin condición. Esta reacción 1 y la reacción 2. ¿Alguien? ¿La reacción 1 y la reacción 2 entrarían con condición o sin condición? Con condición opción. Con condición. ¿Ya alguien más que quiera vertir su opinión? Sin condición opción, ¿verdad? Ok, sí, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, todas las cargas puntuales, ya, puntuales, que estén en el inicio de la variable X entran sin condición, ¿sí? Acá ya tenemos una carga puntual P, ¿no? Que va a estar a una distancia desde el inicio de la variable X a una distancia L1. Entonces, esta carguita P en las ecuaciones de fuerzas internas ya van a ingresar con una condición. ¿Por qué? Porque vamos a decir que a partir de este punto para adelante, recién va a afectar esta carga a la estructura. ¿Ok? Lo mismo para este momento puntual. Vamos a decir que a partir de este punto donde actúa el momento puntual, para adelante recién ingresa esta carga. ¿Por qué es importante saber dónde va a actuar la carga y dónde no va a ingresar la carga? Porque vamos a tener un ejemplo, una ecuación de momento
de fuerza interna de momento, vamos a tener reacción 2 por el brazo X, o bueno, pondremos acá reacción 2 por el brazo X, más condición, la carga P por el brazo X de L menos la distancia L1. Esto va a ingresar siempre y cuando el X sea mayor o igual a la distancia L1 y así sucesivamente. Se va a hacer una ecuación bastante larga y al momento de obtener los valores numéricos para la gráfica de diagramas, como lo hemos hecho acá, necesitamos, ¿no es cierto?, distancias. Y para esto, entonces, es importante saber que a partir, yo me puedo dar una distancia L1 medios, ¿ya? Esto todavía no ingresa a mi ecuación, simplemente entra esta parte. Cuando ya sea L1, recién voy a ingresar esto a mi ecuación para que pueda reemplazar en vez de la variable X el valor numérico que yo le estoy otorgando. Entonces, las condicionantes tienen que tener mucho cuidado en que las cargas distribuidas sean continuas desde el inicio hasta el final o desde un punto para adelante, todo tiene que ser continuo. Y las cargas puntuales que van al inicio de la variable no entran con condición, pero las que van a medida de adelante sí van a entrar con una condicionante. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver el mismo ejercicio que el día de ayer con el objetivo de que ustedes comparen de que ya sea por tramos, que nos ha tomado 1 hora y media, casi 2 horas de resolver, lo podemos hacer también por condicionantes en menos tiempo. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces con nuestro ejemplo. Ahora nos queda analizar. Vamos a analizar directamente el tramo desde A hasta F. ¿Por qué? Porque simplemente esa viga lo vamos a analizar con una condición entera. Entonces, yo analizo. Si realizo mi corte entrando por izquierda, ok, están viendo, ¿no es cierto? La línea celeste. A ver, J. Carlos Choque. ¿Hasta dónde tengo que alargar la línea celeste? ¿Hasta acá? ¿Hasta acá? ¿O hasta acá? Opción 1, opción 2, opción 3. J. Carlos Choque. Opción 3, Oxy. Opción 3. Es decir, lo que me estás diciendo es que mi variable X, que inicia desde este punto, ¿no es cierto? El corte va a ser simplemente hasta acá, ¿no es cierto? Eso es lo que estás diciendo. Ok, a ver, uno más. Carlos Andrés López. ¿Hasta dónde tengo que realizar el corte? Opción 1, opción 2 o opción 3. Hasta 3 tal vez, Oxy. 3. Ya. Ya. A ver, quizás no lo han visto el video de la clase de ayer, ¿no? Entonces, nuestro corte, chicos, vamos a hacer antes de la última carga del tramo analizado. Nosotros estamos analizando el tramo desde A hasta F. Por lo tanto, nuestra última carga de todo el tramo llegan a ser estas reacciones. ¿Listo? Entonces, nuestro corte va a ir desde el inicio de la variable X, claro, si ingreso por el lado izquierdo, hasta antes de esa carga. De forma gráfica hasta por acá. ¿Ok? Ese va a ser nuestro corte si yo ingreso del lado izquierdo. Entonces, vamos a analizar esta posibilidad. ¿Sí?
Ya. Entonces les decía que vamos a realizar el corte del tramo analizado antes de la última carga. Para que les quede un poco más claro, acá hemos dividido por tramos, al inicio y al final de una carga, ¿ya? Entonces, para este tramo, la última carga vendría a ser esta. Es por eso que se realizaba el corte acá. Para este otro tramo, por ejemplo, nuestra última carga, este es el tramo analizado BC, ingresando por izquierda, nuestra última carga venía a ser esta carga inclinada de 2 toneladas, ¿ya? Entonces, eso es donde tenemos que realizar el corte. Como en este caso vamos a analizar la viga completa, el tramo AF, entonces ustedes tienen que saber dónde vamos a realizar el corte para poder analizar si nos conviene ingresar por la izquierda o por la derecha. ¿Ok? Entonces, primero analizamos por el lado izquierdo. ¿Qué pasa si mi variable X ingresa por el lado izquierdo? O pondremos inicia en el punto A. ¿Qué va a pasar? A ver si me han logrado entender. ¿Quién me dice qué pasa con esta carga rectangular de 3 toneladas metro? ¿Qué tengo que hacer con esa carga? ¿La puedo usar directamente como está? ¿O qué tengo que realizar? ¿Quién me dice? Si ingreso por el lado izquierdo, mi variable X está iniciando en el punto A. ¿Qué tengo que realizar? A ver. ¿Nadie? El resultante auxilio. ¿Cómo? La resultante. Ya. Para fuerzas internas. Claro, para reacciones sí sería la resultante, pero para fuerzas internas y para la condicionante, esta carga, si parto de acá mi variable X, acá se corta en el punto B. A 3 metros ya no existe carga, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser un conflicto. Por lo tanto, tengo que poner o completar mi carga hasta el final. ¿Para qué? Para que use condicionantes, la carga tiene que ser continua. Entonces, completando esta carga, lo que estoy sumando lo tengo que restar acá abajo. ¿Listo? Entonces acá viene la resta de la carga con el sentido opuesto y completamos la carga. Este artificio lo van a usar demasiado. Entonces, para la carga rectangular de 3 toneladas metros, ahora sí puedo entrar a la ecuación. ¿Por qué? Porque ya he completado mi carga para que sea continua. Para las cargas puntuales, como vemos acá, no hay mucho problema, ¿no es cierto? Cuando ya se encuentra a una distancia de la variable X, entra con condición. No tenemos que completar ni restar cargas. Entonces está todo bien. Ahora, una cosa que les había recalcado en la anterior clase es esto, ¿no? Para la carga triangular, miren, la carga triangular está partiendo desde este punto, ¿sí? Desde el punto E para adelante, pero está yendo de forma decreciente para nuestro corte, por lo tanto, nuestra ecuación va a estar errónea. Les había indicado que cuando ustedes tienen cargas triangulares, su corte siempre vaya de forma creciente, ¿ya? Entonces, para eso, lo mismo, vamos a completar esta carga, ¿ya? A una carga rectangular, ¿sí? Vamos a completar acá a una carga rectangular y lo que estoy completando también lo tengo que restar. Lo resto, lo que he aumentado se tiene que restar. Ahora, esta altura, ¿cuánto vale?
¿Alguien que se dé cuenta cuánto vale esta altura? Esta es la carga triangular de 4 toneladas metro. Estoy completando una carga rectangular con el objetivo de que la carga triangular me quede con un corte creciente, ¿ya? Entonces, lo que estoy completando, lo estoy restando acá arriba. ¿Cuánto vale esta altura o cuánto es el valor de esta carga Q? ¿Alguien? 4, dice Michael, ¿no? Michael. Está correcto, muy bien. Entonces, esta carguita Q vale 4 toneladas metro. ¿Por qué? Porque como estoy completando acá, y lo mismo tengo que restar, entonces es 4 toneladas. Lo mismo para esta carga de abajo. Y ahora sí, enciendan su micrófono. ¿Cuánto tiene el valor de esta carga Q? De esta carga rectangular. ¿Cuánto vale, chicos, esta carga de aquí abajo, rectangular? ¿Cuánto va a ser el valor de su carga? ¿Alguien? A ver, una pista. Esta carga de 3 toneladas metro lo estoy completando hasta el final para que tenga una carga continua, pero lo que estoy completando también lo estoy restando acá abajo. La pregunta es, esta carga rectangular de acá abajo, ¿cuánto es el valor de su carga? ¿Nadie, chicos? ¿No quieren ganarse puntos? Enciendan sus micrófonos, compañeros. Otra vez, Michael, ¿no? Dice 3 toneladas metro. Muy bien. Ok. Entonces, una vez que ya hemos realizado los artificios, recién podemos comenzar con la ecuación de fuerzas internas. Pero vamos a analizarlo, que ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si mi variable X inicia en el punto F? Es decir, que mi corte lo voy a realizar por derecha. Voy a iniciar desde este punto F. ¿Hasta dónde, compañeros? Ahora sí, enciendan su micrófono. ¿Hasta dónde? Hasta acá, que es la primera opción. Hasta acá, que es nuestra segunda opción. Y hasta acá, que va a ser nuestra tercera opción. ¿Hasta dónde es lo correcto que tendría que realizar el corte? Calle Evelyn, ¿hasta dónde tengo que realizar, compañera, el corte? Evelyn. Johan, Marcelo, ¿hasta qué punto tengo que realizar mi corte? Chicos, a los que no van a ir respondiendo como Evelyn, lo voy a eliminar, ¿sí? ¿Quién quiere? ¿Listo? También vamos a eliminar a Johan también. Si no saben o no tienen la respuesta, díganme. No sé, pero quiero ver que ustedes estén presentes en el grupo, ¿ok? Entonces, alguien
que quiera ganarse puntos. ¿Hasta dónde tengo que realizar el corte? Hasta la opción 1, opción 2 o opción 3. Oxy, viéndolo desde el punto F, dice, o Sí, desde el punto F. entonces sería hasta el 1, como hemos dicho, ¿no? Exacto, ¿no? Hasta el punto 1. ¿Por qué? Porque realizamos nuestro corte hasta antes de la última carga del tramo. Entonces nuestro corte va a venir hasta acá. La variable X inicia desde este punto para este lado. Ahora vamos a analizar lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasa con esta primera carga, que es la carga triangular? Desde el punto F, si bien está yendo de forma creciente, está muy bien, pero se corta en el punto E, por lo cual la carga es discontinua. Y para usar condicionantes tenemos que volverlo continuo hasta el final del tramo. Entonces tenemos que completar, ya esto está un poco más complicado, completar hasta el final, ¿no? Y lo que estamos completando lo tenemos que restar. Entonces acá voy a poner así. Estoy completando acá esta carga triangular. ¿Para qué? Para que sea continua. Y aquí tendría que encontrar la carga Q, que ya no va a ser 4 toneladas, sino tengo que realizarlo por relación de triángulos. Si 4 es a 2.7, la carga Q, ¿a cuánto será? No, creo que esto es 9.5. Sin embargo, lo que estoy sumando acá arriba, también lo tengo que restar, ¿no? Entonces acá va a venir una carga, algo así, restando, ¿no? Entonces acá todo lo que he sumado lo tengo que restar. Listo. No va a haber mucho problema para las cargas puntuales porque esas en el tramo o a medio tramo o a una cierta longitud directamente entran con condición. Por lo tanto, no hay problema con estas cargas, ¿no? Lo que sí vamos a ver que a partir de este punto vamos a tener una carga tanto rectangular como triangular que van hasta el final del tramo a partir de E para adelante y ya es continuo, ¿no? Entonces tampoco hay problema. Para el punto B, para esta carga rectangular, inicia desde esta distancia para adelante, es todo continuo hasta el final. Por lo tanto, el único artificio que acá tendríamos que hacer es completar esta carga triangular y restar toda esta otra carga. Entonces, una vez que ya les he indicado qué se tiene que hacer tanto si entramos por el lado izquierdo o entramos por el lado derecho, ¿cuál sugieren o cuál ven más fácil realizar? ¿Cuál quieren resolver? ¿Por este lado o por el lado derecho? Claro, la ecuación va a ser totalmente diferente, no va a ser la misma, pero el diagrama es el mismo. Bien, chicos, ¿cuál quieren resolver? ¿Por el lado izquierdo o por el lado derecho? Jonathan Llanos. ¿Por cuál te gustaría resolver? ¿Izquierdo o derecho, Jonathan? Por derecha, Oxy. Derecha. Esta, ¿no? Ya, listo. Entonces resolveremos esto. Bien, entonces vamos a usar el método de condicionantes y vamos a decir lo primero, no necesitamos esta carga Q elevada de aquí arriba. Les decía, vamos a usar relación de triángulos. Q es A4 como, ¿cuánto les da esto, por favor? 3 más 1.5 más 1 más 1.3 más 2.7. 3, 4, 5, 6, 8, 9.5, ¿no? 9.5 es a 2.7. La carga Q por relación de triángulos es 4 por 9.5 sobre 2.7. ¿Cuánto les da?
Presente, profesora. ¿Cuánto les da, chicos, ese valor? 14.0774. Ya. Entonces ya tenemos la carga Q. Esta carga de aquí abajo tendría el valor de 4 toneladas metro y esta carga Q va a ser igual a 14.074 toneladas metro. Listo. Entonces vamos a iniciar nuestro corte por derecha. Por derecha tenemos signos por resistencia de materiales. En este caso no nos vamos a asumir nada, ¿ya? Por derecha va a ser esta convención de signos. Ahora, lo que me olvidaba decirles. Previamente a todo esto, tenemos que analizar el sentido de la viga o del tramo en cuestión. Generalmente les decía que vamos a nombrar de izquierda a derecha. Entonces, nuestro sentido de la viga va a ser este. Con respecto a este sentido de la viga, nuestro corte se está realizando por derecha. Y por derecha, lo hemos visto en teoría, que por resistencia de materiales va a tener los siguientes signos: momento, cortante y normal. ¿Ok? Entonces, empezamos con la ecuación de momentos. La ecuación de momentos va a ser igual. Ojo, estamos realizando la ecuación de momentos, la ecuación de cortantes y la ecuación de normales en el punto de corte, en este punto, ¿ok? Esta vez lo vamos a hacer con ustedes. Entonces, momentos. Momento, que es fuerza por su brazo, ¿ya? Entra esta carga vertical RF coseno de 35. RF tiene un valor de 7.949. 7.949 por el coseno de 35. Esta es la fuerza por su brazo. ¿Cuánto es el brazo? Si estoy haciendo momentos en el punto de corte, ¿cuánto es el brazo de esta fuerza? RF coseno de 35. ¿Cuánto es su brazo, chicos? Sí, profe. Sí, profe, ¿qué fue? Ariela y Abiri, ¿cuánto es el brazo de la fuerza? Esta fuerza, ¿no? 7.949 coseno de 35. Con respecto a este punto. Ariel. Perdón, Ausi, escucho muy entrecortado, Ausi. Ok, te repito de nuevo. Para esta fuerza vertical RF coseno de 35, ¿cuánto es su brazo si estoy realizando el momento en el punto de corte? Claudio Gómez, ¿cuánto es el brazo? Sería X. X, correcto, muy bien. Es X, ¿ya? Ahora vamos a ver si es positivo o negativo. Por resistencia de materiales nos dice, los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Entonces, con respecto a este punto, esta fuerza está produciendo un sentido antihorario, por lo cual entra con positivo. La componente seno de esta reacción inclinada
va directamente a la línea de acción del punto de corte, por lo tanto no va a ingresar en nuestra ecuación de momentos, porque se hace un momento nulo. Proseguimos, vamos avanzando y nos topamos con esta carga que ya ha sido completada hasta el final, ¿no? Y como está iniciando desde la variable X e ingresa sin condición, entonces decimos, el signo es positivo o negativo, compañeros. Negativo, estamos tardando mucho. La resultante de esta carga triangular va a ser un medio, ¿sí? De la carga Q de X por su base X. ¿Ya? Y el brazo va a ser X tercios. ¿Por qué he puesto Q de X y no he puesto el valor de 4 o el valor de acá, 14.074? Porque nuestra carga está de la siguiente forma. Lo voy a dibujar acá. Esta es nuestra carga. Esta es la carga Q. Mi variable está iniciando en este punto para acá y acá estoy realizando un corte que va a depender de la variable X. Entonces, cuando X vaya variando, quién sabe, puedo tomar esta longitud o esta otra longitud, la altura va a ser variable, ¿no es cierto? Entonces, nunca va a ser constante como en el caso de un rectángulo. Por lo tanto, tengo que encontrar este Q de X. Nuevamente uso la relación de triángulos y digo Q de X es a 14.074, como 9.5 es a la variable X. Mi Q de X va a ser igual 14.074 entre 9.5 de X. Listo. Ahora, lo que también les recomendaba es que para cargas triangulares ustedes manejen en fracción. ¿Por qué? Porque si ustedes van a manejar en decimales, se va a perder varios decimales, lo cual en los controles no nos va a salir de manera correcta. ¿Listo? Entonces, acá, en vez de Q de X, nosotros vamos a reemplazar directamente por este valor. Ya, entonces esto más lo borraremos y aquí lo vamos a poner al cuadrado. Y esto es al cuadrado porque existía la base, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos la carga triangular. Seguimos avanzando y nos topamos con esta otra carga trapezoidal. Para la trapezoidal nos conviene dividir en dos figuras conocidas, ¿no? En este caso, en una rectangular con una carga de 4 toneladas metro y una triangular que también va a ser variable, ¿no? Con un Q de X. Listo. Entonces, ahora sí, ingresa nuestra primera condición. ¿Por qué? Porque en esta distancia de 2.7 no existía ninguna carga ahí abajo. Sin embargo, a partir de una distancia de 2.7 para adelante, se va a incluir esta carga trapezoidal, por lo cual vamos a ingresar con una condición. Entonces, empezamos con la carga rectangular y decimos, la resultante de la carga triangular, le doy 5 puntos al que me diga cuánto es el valor de la resultante de la carga triangular con respecto al punto de corte. ¿Cuánto es, chicos? Vamos a hacer primero el signo. Esta carga va a tener una resultante más o menos así, ¿no? Para arriba. Por lo cual va a ser un sentido antihorario y entra con un signo positivo. 4 toneladas va a ser constante por su base y su base es X. La base es X, ¿no? Todo esto, a ver, lo voy a hacer con un resaltador. La base es X, miren.
todo esto es X, ¿no? Pero todo eso no es la base de nuestro rectángulo. Entonces es X menos la distancia de 2.7. Tenemos que quitar esta otra distancia. ¿Se entiende, no? Entonces, nuestra base va a ser X menos 2.7. Por su brazo, la base medios. X menos 2.7 medios. Esto ingresa cuando mi X sea mayor o igual a la distancia de 2.7. Ya ingresa entonces la carga rectangular. Ahora nos tocaría poner más la otra condición de la carga triangular que hemos dividido acá. ¿Sí? Y vamos a decir nuevamente otra relación de triángulos, ¿no? Otra relación de triángulos. Que diga, mi relación de triángulos es la siguiente. La base de todo esto es 9.5 menos 2.7. Y esto es 6.8. La base del triángulo de acá abajo. Este triángulo. ¿Ok? Entonces, si todo esto valía 4 y todo esto vale 14.074, solo necesito esta altura de acá, ya no todo esto. Entonces tengo que restar 14.074 menos 4, que me da 10.074. Entonces, digo, yo necesito una carga Q de X que dependa de esta base, que lo voy a remarcar con un color lila, ¿sí? De esta base. Ahora, como hemos hecho en el caso de la carga rectangular, de esta de acá, con una condición, ¿cuánto sería esta distancia que estoy remarcando con color lila? Acá en nuestra relación de triángulos era X, ¿no? Pero acá ya no es X. ¿Cuánto es? Va a ser la distancia X menos 2.7. No están atentos. X menos 2.7. Entonces, mi nueva relación de triángulos va a ser Q de X es a 10.074, como X menos 2.7 es a 6.8. Entonces acá yo despejo la carga Q de X y voy a mantener, como les decía, la fracción para no perder muchos decimales. ¿Listo? Entonces acá X menos 2.7. Esta es mi segunda relación de triángulos. Digo acá, la resultante de esta carga triangular, que va a ser un medio de la carga Q de X, 10.074 entre 6.8 por X menos 2.7, ¿ya? Por su base. Y la base es X menos 2.7. ¿Y cuál va a ser su brazo? Su brazo es X menos 2.7, es decir, la base del triángulo, tercios. Y esto va a ingresar con una condición cuando el X sea mayor o igual a 2.7. Entonces, ya he incluido en mi ecuación esta carga, esta otra carga y esta otra carga de aquí abajo, ¿no? Ahora, sigo avanzando y me topo con este momento puntual que va a afectar desde aquí para adelante, ¿no? Entonces digo, esto lo voy a poner a un costado. Va a ingresar con signo negativo, ¿no? Porque es horario. Entonces digo, más 1 directamente porque ya es un momento, pero este momento se lo va a sumar cuando el X sea igual o mayor a una distancia de 4, ¿no? 2.7 más 1.3, 4.
Entonces recién ingresa este momento puntual. Lo mismo para esta carga. Simplemente va a entrar 1.285, es la fuerza que produce momento. La horizontal no produce momento, por lo tanto digo menos condición 1.285 por su brazo. Y el brazo es X menos toda esta otra distancia, que sería 5, ¿no? X menos 5. Entonces, esta función va a ingresar cuando el X sea mayor o igual a 5. Sigo avanzando y me topo con esta última carga que viene a ser una rectangular, ¿no? Entonces, a partir de este punto B para adelante, recién va a actuar esta carga rectangular. ¿Con qué signo? Negativo. Entonces digo menos condición. La resultante de la carga es igual a 3 por su base. 3 por la base del rectángulo. Y la base del rectángulo va a ser toda esta distancia X menos 2.7 menos 1.3 menos 1 menos 1.5. Esto me da 6.5. X menos 6.5. Listo. Esta función ingresa. Bueno, acá nos falta el brazo, ¿no? Esta es la resultante. Y la resultante 3 por X menos 0.5. Y el brazo, ¿ya? El brazo va a ser la base medios, ¿no? Entonces, como la base es todo esto, lo voy a elevar al cuadrado medios. Cuando el X sea mayor o igual a la distancia 6.5. ¿Qué más? No tengo más cargas. ¿Por qué no ingresa la vertical en A? Porque es la última carga del tramo y el corte se lo realiza antes de esta carga. Por eso es que ya no ingresa. Listo, ya acá tengo mi ecuación de momentos. ¿Ok? Si se dan cuenta, es bastante larga. Así es como se aplican las condicionantes. Voy a ir para mi ecuación de cortante en X. Como mi ecuación de momento es bastante larga, mi ecuación de cortante va a ser de la misma forma. ¿Por qué? Porque realizo la sumatoria de fuerzas perpendiculares a la viga hasta este punto. Entonces voy a tener que sumar esta fuerza más esta resultante de esta carga triangular, la resultante rectangular, esto también de la carga triangular de abajo, la carga puntual. Y para reducir estos cálculos, como hemos visto la anterior clase, ok, acá en esta clase les había dicho que para facilitarnos existe esto. La cortante es igual, si estoy ingresando por el lado izquierdo, a la derivada del momento con respecto a la variable X. En cambio, si ingreso por el lado derecho, es a la derivada del momento con respecto a la variable X por negativo. ¿Ok? Entonces, directamente vamos a aplicar esto acá para poder agilizar nuestro procedimiento. Entonces, empezamos a derivar con respecto a la variable X. Para esto nos conviene reducir un poco la ecuación de momento en X. Entonces digo momento en X. Voy a realizar 7.949 por el coseno de 35. Me da 6.511 de X. Voy a reducir también esto de acá, pero siempre manteniendo en fracciones. ¿Ya? Porque si no vamos a perder muchos decimales. Menos 7037 sobre 28.500 de X al cubo. Más la primera condición, que sería 4 entre 2, 2 por X menos 2.7 al cuadrado. Cuando esto sea mayor a 2.7. Ingresa nuestra segunda condición, más nuevamente. Entonces, acá voy a poner 10.074 entre 2 por 6.8 por 3.
Y tengo un resultado de 1679, 6800 de x menos 2.7 al cubo. Cuando esto sea x mayor o igual a 2.7. Acá no hay nada que reducir porque simplemente es un momento. Luego acá también, porque solo es una carga puntual, no hay mucho que reducir, x menos 5, cuando el x sea mayor o igual a 5, y acá sí reducimos, ¿no? 1.5 de x menos 6.5 al cuadrado, cuando el x sea mayor a 6.5. Ya tengo mi ecuación reducida, entonces voy a encontrar la ecuación de cortantes, que como estoy ingresando por el lado derecho va a ser menos la derivada de la función momento con respecto a la variable x. La derivada, ahora sí, gánense puntos. La derivada de 6.511x, ¿cuánto es? Chicos, derivadas. La derivada de 6.511x, ¿cuánto es? Ok, está bien, 6.511, pero vamos a multiplicar por el signo negativo. Ahora, la derivada de 7037 constante sale de la derivada, ¿sí? Y derivamos x al cubo, que va a ser 3x al cuadrado. Pero tenemos que multiplicar por el signo negativo, ¿no? Lo mismo para esto, menos la derivada de esto va a ser 4 de x menos 2.7, x mayor o igual a 2.7. La derivada de este otro va a ser negativo 1679, 6800 por 3 de x menos 2.7 al cuadrado, cuando esto sea x mayor o igual a 2.7. La derivada de una constante directamente es 0. La derivada de 1.285 de x solo va a ser 1.285 cuando el x sea mayor o igual a 5. Y para acá va a ser 3x menos 6.5. Mayor o igual a 6.5. Y ya tengo mi ecuación de cortantes. Ahora lo que quiero verificar es que todo lo haya multiplicado por menos 1. Positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. Esto se va positivo y acá igual sería positivo, ¿no? Listo. Ahora finalmente me queda encontrar la ecuación de normal en X. Las normales en X son las sumatorias de las fuerzas paralelas a la viga hasta este punto. Todo lo que está atrás hasta este punto de corte. Entonces va a ingresar esta y solamente esta otra, ¿no? Entonces primero vamos a partir desde el inicio. Desde el inicio para adelante dijimos que va a entrar sin condición. Por ejemplo, esta. RF seno de 35 ingresa sin condición. 7.949 seno de 35 ingresa sin condición. Ahora vemos el signo negativo, ¿no? Con respecto a la resistencia de materiales tiene un signo negativo. ¿Qué más? Vamos avanzando y vemos si tenemos fuerzas paralelas y la única que tenemos es la de aquí abajo. 1.532 con el signo positivo, 1.532, pero esto sí entra con condición porque actúa de a partir de este punto para adelante, ¿no? Entonces decimos que va a ingresar con sentido positivo, pero cuando el X sea mayor o igual a una distancia 4. X mayor o igual a 4. Listo. Entonces ya tengo mi ecuación de fuerzas internas para momento, que es solo una ecuación para cortante y para las normales. Lo que tengo que hacer o lo siguiente que tengo que hacer es simplemente tabular. Entonces voy a tabular.
para una distancia X necesito un momento en X, cortante en X y una normal, ¿no? Entonces acá digo distancia X, momento en X, cortante en X y normal en X. Listo. Ahora, ¿cuáles son los puntos que voy a tomar? Los puntos a tomar no tienen nada que ver con lo que he aumentado carga o he restado carga, ¿sí? Los únicos puntos que vamos a tomar son los puntos reales que nos han dado en un inicio. Por ejemplo, cuando yo tengo una carga triangular, tengo que tomar 3 puntos y eso les mencionaba en la anterior clase. Al inicio de la carga, al medio de la carga y al final. Entonces acá ya tengo el primer punto, mi segundo punto y mi tercer punto. ¿Listo? Luego sigo avanzando y acá tengo una fuerza. Entonces vamos a poner las distancias para cargas triangulares al inicio, al medio y al final de la carga. Para cargas puntuales en el punto donde actúa la carga, este va a ser mi cuarto punto. Lo mismo para esto, mi quinto punto. Acá, carga rectangular, 3 puntos como mínimo. El inicio de la carga, al medio de la carga y al final de la carga. Y si se dan cuenta, necesitamos poner 8 distancias. La primera distancia va a ser en 0, la mitad de 2.7 y 3, ¿no? Entonces, en 0, en la mitad de 2.7 y en 2.7 como tal. ¿Por qué? Porque estoy ingresando por el lado derecho. Entonces, acá va a ser 1.35. ¿Ya? Luego, continúo. Ese era mi primer punto, segundo y tercero. Mi cuarto punto va a ser la distancia 4. Mi quinto punto va a ser 5. Entonces acá ven. 4, 5. Y luego mi siguiente punto es 4. Bueno, esto es 3, ¿no? Acá era 4, está bien. 4, 5, 6.5. 6.5 y más 3, 9.5 y al medio sería 7, 8. ¿Ya? Entonces ya tenemos todos los puntos, todas las distancias X en las cuales voy a evaluar. Vamos a empezar para una fórmula fácil, para la normal en X. Para esta ecuación de normales no hay mucho problema, ¿no es cierto? Para la ecuación de normales, esto va a ingresar en todas las longitudes, desde 0 hasta 9.5. Sin embargo, vamos a añadir esta otra parte cuando el X sea mayor a 4 o igual. Es decir, desde este punto para abajo, recién va a ingresar esta otra parte de la ecuación. Para que nos ubiquemos mejor, reemplazamos en nuestra fórmula 7.49 seno de 35. Para una distancia 0, como no tiene una variable X, directamente va a ser menos 4. Para este punto, menos 4.559. Pueden ir reemplazando menos 4.559. Para 2.7 menos 4.559 y para la distancia de 4 va a existir un salto de normal. Esto ya les he indicado en la anterior clase. Entonces, para este punto que existe un salto de la normal, lo que vamos a hacer es considerar sin la carga normal que actúa en ese punto y acá con la carga que actúa en ese punto. Entonces, sin la carga sería menos 4.559 y con la carga que actúa en ese punto va a ser esta. A partir de aquí, entonces, vamos a ir añadiendo el valor de 1.532. Con la carga va a ser menos 3.027. Y vamos a ir añadiendo a partir de la distancia X para adelante toda la ecuación entera.
Entonces acá viene menos 3.027, menos 3.027, menos 3.027 y menos 3.027. Listo, ya tenemos la normal en X. Ahora vamos a proceder a la cortante en X. Bueno, iniciaremos con el momento mejor, ¿ya? Momento en X. Entonces acá ya tenemos nuestra fórmula de momento en X. Listo. Para el punto 0, entonces, para el punto 0, ustedes pongan a su calculadora simplemente las ecuaciones que no tienen condición, es decir, hasta acá. Solamente vamos a usar eso, 6.511 de X menos 7.037 entre 28.500 de X al Q. Para una distancia 0, es decir, entre esto vamos a reemplazar en vez de X, 0, va a ser un valor de 0, obviamente, ¿no? Y esto ya es un control. Seguimos, vemos que la siguiente parte de la ecuación es cuando sea X mayor o igual a 2.7, es decir, que cuando yo me encuentre en este punto, recién voy a añadir otros términos a la ecuación de momento. Sin embargo, para 1.35 sigo usando solamente estos dos. Entonces, en vez de X, pongo 1.35 y me da 8.182. Listo. ¿No? Ahora, 2.7. Recién ingreso esta ecuación y esta otra ecuación, porque nos dice la condicionante que para un X igual o mayor a 2.7, recién puedo añadir estas otras dos. Entonces, a la ecuación previa que tenía, va a ingresar este término y también este otro término. Ingresamos en nuestra calculadora y decimos 2 por X menos 2.7 elevado al cuadrado, ¿no? Más 1.679 entre 6.800 por X menos 2.7 al cubo. Nuevamente, en vez de la variable X, voy a reemplazar la longitud de esto, ¿no? Y es 2.7, que me da un momento de 12.719. Ahora, para una distancia de 4, mi ecuación nos dice que acá, para una distancia igual o mayor a 4, ya puedo ingresar este momento. Lo mismo que pasaba en acá. Cuando tenemos un momento puntual actuando en un punto, vamos a tener un salto de momento. ¿Y cómo vamos a considerar esto? Lo mismo, sin el momento y el otro con el momento. Entonces, sin el momento sería la ecuación previa que hemos usado para la distancia de 2.7, pero en vez de 2.7 tenemos que poner 4. Y esto me da 14.16. Esto es sin el momento. Ahora vamos a añadir el momento, es decir, toda esta ecuación más 1, ¿no? Que es el momento puntual. Entonces, ahora sí añado más 1 y me va a dar 15.16. Sigo adelante. Para una distancia de 5, acá ya hay otra condición que me dice que puedo añadir este otro término. No puedo, ¿no? Debo añadir este otro término a la ecuación. Entonces añado menos 1.285 de X menos 5 y en vez de la variable X tengo que poner la distancia en cuestión, que en este caso es 5. Me da un momento de 16.275. Listo. Luego voy para 6.5. Me fijo mi ecuación y acá se tiene que añadir otro término para una distancia de 6.5. Si se dan cuenta, estoy añadiendo poco a poco según a la condición que me va dando. Entonces, en vez de la variable X, ahora sí para 6.5 en adelante,
uso toda esta ecuación, ¿no? Y reemplazo, me da un momento de 16.01. Como yo no había más términos que añadir, en vez de X voy a reemplazar estos valores, 12.37 y 9.5. Que aquí me ha dado un momento de 2. Entonces, voy a realizar mis controles y digo, ok, primer control. En los apoyos con articulación el momento debería ser 0 y acá cumple, está bien. Mi segundo control debería ser en este otro apoyo F, el momento debería darme 0 y me está dando un valor de 2. Entonces he cometido algún error en mi ecuación. Vamos a revisar. Nuevamente, a ver, positivo 7.949 coseno de 35 por X menos 1/2 de la carga Q de X 14 entre 9 X al cuadrado por X tercios más 4 por la distancia de X menos 2.7, 2.7 entre 2, ¿está bien esto? A modo de revisar. Bien. Entonces, ya les he enseñado ambos métodos. Ustedes eligen, compañeros, cuál les parece más fácil, más seguro y más rápido por condicionantes o por tramos. Ustedes pueden elegir cuál realizar. ¿Ya? Ahora, su práctica número 2, que va a incluir grado hiperestático y reacciones externas simplemente, la voy a publicar hasta el máximo miércoles en la plataforma de Classroom. Como no es muy complicado, bueno, a ver, estamos en, ¿qué fecha es hoy? Hoy es 22 de noviembre, hasta el miércoles. Entonces me van a entregar esa práctica, no va a estar muy difícil. Solamente son reacciones en los apoyos y grado hiperestático hasta el sábado 4 de diciembre. ¿Ok? Mientras tanto, vamos a hacer ejercicios de fuerzas internas, que es lo más importante de la materia. Ahora, lo que quiero indicarles son casos especiales. Ya hemos visto vigas continuas, ¿no es cierto? Como es el caso que acabamos de resolver con uniones rígidas. Uniones rígidas, acá vimos otra viga de unión netamente rígida para reacciones en los apoyos. Acá ya hemos visto viga inclinada, pero con unión rígida, ¿no? Con unión rígida, en el cual simplemente usábamos las 3 ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas verticales, horizontales y momentos. Me refiero al punto de reacciones externas. Sin embargo, tenemos casos especiales y estos casos especiales son los más importantes y que también va a entrar en su práctica. Entonces digo, ¿cuáles son estos casos especiales? El primero, cuando yo tenga una estructura con una articulación, ¿sí? O cuando tenga un guiado en una estructura, ¿ok? A esto lo conocemos como guiado y a esto lo conocemos como articulación. Entonces, ya sabemos que tenemos 3 ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y la sumatoria de momentos en algún punto igual a 0. Pero para este caso, que también son estructuras isostáticas, tenemos 1, 2, 3, 4 incógnitas. 4 incógnitas con 3 ecuaciones no se puede resolver. Lo mismo para este caso. 1 incógnita, 2 incógnitas, 3
y 4 incógnitas. No se pueden resolver. Por lo que, ¿qué se hace? Sacamos una ecuación de la articulación. Nos vamos a basar primero a la articulación. Entonces, como la articulación anula, ¿no es cierto?, el momento, es decir, que acá no existe una fuerza de momento, vamos a decir que vamos a añadir una ecuación más. Vamos a irnos al caso de la articulación. ¿Ya? Vamos a añadir una ecuación más. ¿De dónde? Por la articulación. ¿Por qué vamos a añadir por la articulación? Vamos a decir sumatoria de momentos en la articulación tiene que ser igual a 0. ¿Esto por qué? Porque hemos visto que cuando nosotros tenemos una articulación no existe momento, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la característica de esto? Que solo se puede hacer a un lado. ¿Y con qué me refiero a un solo lado? Es decir, o hago sumatoria de momentos de toda esta viga, o hago sumatoria de momentos de toda esta otra viga, pero no ambas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hago momentos en este punto para ambos lados, me estaría asemejando a esta ecuación de la estática, lo cual no es lo correcto. Entonces, cuando ustedes vean una articulación, se añade una ecuación que va a ser sumatoria de momentos en la articulación a un lado o al otro, pero no a ambos, ¿ok? Entonces, eso, chicos. Lo mismo para el guiado. Cuando nosotros tengamos un guiado, vamos a añadir una ecuación más por el guiado. Pero, ¿cuál es la característica de este guiado? Decimos, vamos a definir su eje del guiado, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es definir el eje. Ya hemos definido nuestro eje y a ese eje lo podemos llamar eje X, ¿no? Y decimos entonces, se añade esta ecuación que va a ser a la sumatoria de todas las fuerzas en ese eje X igual a 0. ¿Por qué en el eje X y no simplemente el eje global que conocemos X y Y? ¿Por qué? Porque este guiado me está produciendo una liberación, ¿no es cierto? Significa que puede haber un movimiento de traslación en ese eje. Por eso es que se va a hacer 0, ¿ya? Entonces añadimos la ecuación de sumatoria de fuerzas que estén en ese eje igual a 0, con la misma característica que es solo a un lado o es al otro, pero no a ambos. Es decir, voy a sumar todas las fuerzas en ese eje que se encuentren en este lado derecho, o voy a sumar todas las fuerzas que se encuentren en ese eje X que lo hemos llamado al lado izquierdo, pero no a ambos. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hacemos para esto? Nosotros contamos con fuerzas verticales, ¿no? O fuerzas horizontales, ¿ya? Entonces, todas estas fuerzas verticales, incluyendo estas reacciones, tienen que trasladarse a este eje, al eje que lo hemos nombrado eje X del guiado. ¿Por qué? Porque solamente necesito esas fuerzas. Entonces voy a trasladar ese eje X a todas las fuerzas que yo encuentre. ¿Y qué tengo que hacer? Proyectar, ¿no es cierto? Esta la voy a proyectar, por ejemplo, esta vertical la voy a proyectar con esto y esto. Obviamente, este guiado va a estar a un determinado ángulo alfa. Entonces, tenemos estos dos casos especiales. La sumatoria o la adición de una ecuación más cuando tenemos una articulación y la adición de otra ecuación a las 3 ecuaciones de la estática que tenemos en un inicio por el guiado. ¿Listo? Ahora, algo sumamente importante. Cuando yo tenga
un sistema de articulación de 3 barras, ¿sí? Puedo añadir una ecuación por esta barra, otra ecuación por esta otra barra y otra ecuación por esta otra barra, ¿ok? ¿Por qué se realiza esto? Porque cuando hemos visto grado hiperestático, hemos visto que si yo tomo esta barra de referencia, esta puede girar a un ángulo alfa. Y esta, independientemente del giro de ángulo alfa, puede girar un ángulo beta. Por esta razón es que puedo añadir una ecuación por esta barra, otra ecuación por esta otra barra. Entonces se va a presentar problemas como por ejemplo de este tipo que les daba una práctica en anteriores semestres, ¿sí? Que se necesita 5 ecuaciones, incluso 6. Bueno, esto es así. Acá, por ejemplo, se necesita una incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas, 4 incógnitas, 5 incógnitas. Para resolver 5 incógnitas necesito 5 ecuaciones. ¿De dónde saco? Ya tengo las 3 ecuaciones de la estática, una más que puedo añadir por esta barra, 4, y otra que puedo añadir por esta otra barra, 5 ecuaciones. Y ahí es donde se formulaba el sistema de ecuaciones que les mencionaba. ¿Ok? Entonces ya saben el por qué se añade y de cómo tengo que añadir una ecuación más cuando yo tenga una articulación. Lo mismo para el guiado. De forma teórica quizás no quede muy clara, pero la siguiente clase vamos a hacer ejercicios con este tipo de casos. ¿Listo? Y en su práctica va a entrar estos ejercicios para el cálculo de reacciones, por lo cual ustedes tienen que estar atentos cuando tengamos este tipo de ejercicios que vamos a resolver la siguiente clase, el día sábado. ¿Ok? Entonces hasta acá quedaremos, compañeros, y vayan repasando esto de fuerzas internas por tramos y por condicionantes y los controles también que les he mencionado en esta clase. Ya en esta clase está bastante explicada, así que vayan viéndolo con calma, porque a partir de ahora simplemente vamos a analizar tanto externamente como internamente. Y ya lo vamos a hacer por condicionantes porque el tiempo no nos alcanza para poder resolver incluso por tramos algunos ejercicios. ¿Ok? Entonces,